los cuales la hemos escuchado hablar muchas veces, habla de algunas cosas de las cuales no habló nunca. Cristina, bueno, vos has escrito y dado infinidad de discursos a lo largo de tu vida, pero la argumentación típica del discurso, de la exposición o del ensayo es muy distinta. ¿En qué momento te diste cuenta que esto que vos no querías que fuese una autobiografía, sino una suerte de testimonio, cobraba vida propia y te ponía en la necesidad de contar cosas que no habías contado nunca antes? Bueno, en principio, buenas tardes a todos y a todas, y gracias, Santiago, por tanto cariño. Muchas gracias. Y gracias Marcelo. Marcelo es un excelente escritor. Canchaca, esa película que todos nos hizo llorar y que cada vez que la veo, te aclaro, sigo llorando, y tantas otras. Yo te agradezco que hayas accedido, que te haya gustado la idea. La idea no fue mía ni de él, fue de Máximo. Que es, porque él además es el autor también del libro del Indio Solari, y mi hijo es un ricotero muy, muy grande, y me dijo, Marcelo va a ayudarte a que la comunicación no sea un monólogo. Y la verdad que cuando me sugirieron escribir este libro, ustedes saben que yo conté que había sido Alberto el que me había dado la idea, porque él estaba muy molesto, muy indignado, porque había visto él, tal vez como pocos dirigentes, lo que era nuestra vida familiar, la de Néstor conmigo, la de Néstor con nuestros hijos, pero sobre todo la relación entre Néstor y yo, que fue, bueno, una relación muy particular. En el libro digo que nunca quiero, no hay recetas ni fórmulas para estas cosas, cada uno tiene su experiencia. La mía con él fue una experiencia única de 35 años y medio, porque a los 6 meses de salir decidimos casarnos. Y fue una vida muy particular. Bueno, la suerte es que Alberto me dijo, tenés que escribir, tenés que contar realmente. Y todo empezó siendo como contar determinadas cosas que habían sucedido en nuestros gobiernos, pero fundamentalmente también nuestra vida, la vida de Néstor conmigo, de nuestros hijos, a los que también quisieron convertir en monstruos, ¿no? Porque desde el chico que jugaba a la Play nada más, o de complicarlo en situaciones de salud que no tenían nada que ver con lo que querían decir, cosas terribles, ¿no? Siempre, yo no sé si se lo puse en el libro, pero siempre pienso, y lo decía el otro día, si Perón y Evita hubieran tenido un hijo, no sé, siempre lo pienso, nunca lo dejo de pensar después de las cosas que le han hecho los míos. Y siempre pienso eso, es una cosa que recurrente, ¿no? Si Perón y Evita hubieran tenido un hijo, y uno piensa que si le hicieron eso a un cadáver, las cosas que le hicieron al cadáver de Evita, el miedo a una persona que ya no tenía vida, lo que hubiera sido tal vez si ellos hubieran tenido un hijo. Pero bueno, son reflexiones que se le ocurren por ahí a una madre, ¿no? A una mujer que ve que atacan a sus hijos, no por nada que hayan hecho sus hijos, sino por las políticas que llevaron adelante sus padres. Porque yo no tengo ninguna duda, y creo que el libro después sirvió para eso. Por eso el libro fue primero por eso, pero fue también interpelándome a mí misma, porque me explicaba y le explicaba a los argentinos y a las argentinas que las cosas que nos pasan no son casualidades y que tienen que ver con las políticas que llevamos adelante. Por nuestro país han pasado dirigentes que han dejado la Argentina patas para arriba.
endeudadas, con la gente, la vida cotidiana de la gente, sus derechos, sus vidas, también patas para arriba. De megacanjes multimillonarios en 40.000 o 50.000 millones de dólares hasta la tragedia de 30 muertos en la Plaza de Mayo, allá en los días del 2001, y sin embargo no les pasó nada. Y nosotros, que recibimos un país súper endeudado, con la gente sin trabajo, la industria destruida, bueno, lo que todos vivimos y los que tenemos memoria recordamos, desendeudar el país, enfrentarse a los fondos buitres, que es el capital financiero internacional depredador, ¿no? Desendeudar el país, construir una región latinoamericana que defendiera los intereses de millones y millones de compatriotas latinoamericanos para sacarlos de la pobreza. El no bajar la cabeza ante las órdenes o sugerencias que reciben quienes tienen responsabilidades máximas en la conducción del Estado argentino. Creo que, bueno, en el libro de repente es como que se desprendió de mí el libro y empezó a la necesidad de contar y de ir relacionando las cosas, porque una de las cosas más brutales que nos pasan a los argentinos, Marcelo, y a las argentinas, es que siempre nos presentan las cosas como que no tuvieran que ver lo uno con lo otro, ¿no? Entonces, esto impide que relacionemos las cosas y no nos demos cuenta, o peor aún, que nos hagan relacionarlas mal, ¿no? Y entonces fue creándose en mí la necesidad de ir avanzando cada vez más, y lo que iba a ser un libro tal vez de 200 páginas, 250, cuando empecé a hablar con la editorial, tal vez no más, terminamos en 600, casi prácticamente 600 páginas. Y eso que taché cosas y saqué cosas, así que ¿se viene me queda Sinceramente material. 2? Me queda material, no para Sinceramente 2, pero para otras, para seguir también, porque tampoco es autobiográfico, en realidad cuento pedazos de mi vida, tampoco cuento todo lo que fue mi vida y nuestra vida, ¿no? Pero además creo que todavía me falta un poco para contar las memorias. Las memorias es al final del camino. Uno escribe sus memorias al final de la vida. Y la verdad, Marcelo, la verdad que encontré en esta cuestión de la escritura, de Cristina escritora, como vos decís en un artículo que yo había leído, la posibilidad de corregir, ¿no? Porque debo haber corregido, no, yo no les miento, los capítulos 3, 4, 5 veces, y tenés la posibilidad, el escritor tiene la posibilidad de la palabra perfecta, como digo yo, ¿no? Que no la tenés nunca, ni acá en este momento, ni en un discurso, ni siquiera cuando firmás un decreto, pero porque ya después no lo podés corregir porque fue publicado en el boletín oficial, aunque te hubiera gustado poner tal cosa o poner tal otra. Y bueno, me parece que la experiencia quise que también le sirviera a muchos y a muchas desde múltiples lugares, a los militantes, a las mujeres que están buscando cada vez más que le den el lugar que tienen y se merecen en la sociedad. Y sentí como que entonces tenía que explicar todo lo que no había explicado muchas veces. Y bueno, y ahí me largué y ahí está el Sinceramente de 600 páginas. Así fue, Marcelo, eso fue. Otra de las señales de que Cristina se podría dedicar a esto perfectamente, esperemos que no, todos deseamos que te sigas dedicando a lo que te seguís dedicando. Tenés un dominio natural de los géneros
que de alguna forma se van colando, sinceramente. Por ejemplo, en el capítulo 2, el que tiene título de cuento, Después de convertirme en calabaza, empezás con algo que tiene la tensión dramática de la secuencia de una película, porque empezás contando esa escena de tu soledad absoluta por primera vez en años, y ahí casi como por corte saltás a la escena de tu despedida el 9 de diciembre en ese mar de gente, y eso te da pie para contar la tragicómica escena de la negociación con el gobierno entrante para ver cómo hacían ese tema, y a empezar a plantear la tensión entre dos proyectos, ¿no? Digo, el proyecto que vos siempre definiste como la patria es el otro, y este proyecto del oficialismo actual que es la patria es de otro, ¿no? De otros. Sí, la verdad que pensé, porque cuando empecé el libro, en realidad el capítulo 1 no estaba, porque es increíble cómo se fue, por eso digo que el libro también se fue escribiendo, mi vida lo fue escribiendo también, porque el capítulo 1, que empieza con mi viaje a Cuba para ir a ver a mi hija, no era el capítulo 1, el capítulo 1 era el de la calabaza. Yo había pensado, bueno, el vínculo público con los argentinos y las argentinas fue hasta ese 9 de diciembre, bueno, partamos de qué pasó desde ese 9 de diciembre hasta ahora para poder contar, ¿no? Para poder hablar, para poder intercambiar. Y empecé así con esa escena en el departamento de mi hija, en el barrio de Montserrat, porque yo no había podido, en realidad me había ido de Olivos a las 23:56 antes de convertirme en calabaza. Y bueno, y cuando íbamos a mi departamento en Recoleta, del cual me había ido el 29 de mayo con Néstor del 2003, me dicen que había gente hostiles, ¿no? Y entonces decido ir al departamento de mi hija en Montserrat. Mi hija se había ido ya al sur. Y sí, la soledad es una cosa muy, muy fuerte, pero una soledad que a mí me hizo muy bien. En ese momento la sentí, porque cuando uno es presidenta, está siempre rodeada de gente. Es imposible no estar. O sea, esto que puede parecer una cosa menor, una nimiedad, es muy brutal. Cada uno de ustedes piense por un instante que siempre que estén, alguien va a estar observando lo que ustedes están haciendo. Si fue al baño, si fue a la cocina, si fue a buscar algo en la heladera, piénsense cada uno de ustedes como imposibles de tener un gesto de soledad, una acción de soledad en su casa. Y bueno, esto es un poco, entre otras cosas, ser presidenta. Así que fue muy fuerte ese 9 de diciembre, ese 10 de diciembre ya de madrugada, sola en el departamento, que contrastaba con lo que había sucedido unas horas antes también, ¿no? Que era esa plaza inolvidable del 9 de diciembre, que además, plaza inolvidable porque además, en serio, yo no recuerdo en la historia, lo digo ahí en el libro, para mí, en serio, todo lo que me ha dado la sociedad argentina, los que me quieren, los que creen en mí, quiero decirles que yo ese 9 de diciembre, cuando la gente nos despidió en la Plaza de Mayo en un hecho inédito, nunca había terminado un gobierno después de 3 periodos de gobierno despedido y aplaudido por la gente en la Plaza de Mayo. Entonces, yo ya estoy. Por eso tal vez a algunos o algunas les cuesta entender decisiones que uno ha tomado hace poco tiempo, pero cuando yo les decía a todo el mundo, yo ya fui presidenta, y yo sentía y siento la necesidad de poder ayudar y colaborar a terminar con esta catástrofe social y económica que viven hoy los argentinos y las argentinas.
Y quise contar esa plaza maravillosa porque la historia no se repite nunca. Y entonces yo siento y sentí la necesidad, en serio, de poder dar un gesto, poder en serio despojarme de todas las vanidades legítimas que tiene cualquier persona, cualquier ser humano, vanidades legítimas, despojarme definitivamente y dar un testimonio de que en serio y definitivamente estamos dispuestos a ayudar, a unir a los argentinos, en un momento difícil para todos y para todas. Miren, yo siento y sé lo que está pasando. Ayer cuando llegué aquí a Santiago del Estero, siempre me recibieron con el mismo afecto y cariño de siempre, pero mucha gente en la calle. Pero déjenme contarles que también siento, y no me pasó solamente en Santiago, me pasa por allí también en la calle, cuando con desesperación te agarran la mano fuerte, te la aprietan y le dicen volvé, que yo siento que ese volvé no es una cosa de nostalgia, sino de que la gente está muy mal en serio, la gente está angustiada. Está angustiada porque le han puesto su vida patas para arriba. Los argentinos y las argentinas, con dificultades porque nunca vivimos en Disney World ni nada que se le pareciera, ni mucho menos. Además, yo siempre digo que vivir en un país sin problemas es imposible. Los únicos que no tienen problemas son los muertos. Si uno está vivo, indefectiblemente tiene problemas. Y si no lo tiene porque no lo tiene uno, pero los que lo rodean lo tienen, también tiene el mismo problema, porque si los que lo rodean a uno tienen problemas y están mal, no podemos tener la actitud egoísta de que como yo estoy bien y no necesito nada, bueno, los demás que se arreglen como puedan. Así que bueno, ¿ves cómo escribo otros libros y sigo escribiendo cosas? Y la verdad que quise relatar esa experiencia de ese fin de gobierno con esa despedida en la plaza. Y después el episodio menor no hubo forma de hacerle entender que teníamos que entregar el gobierno en el poder legislativo, pero ya es una cuestión menor que ni siquiera vale la pena recordar. Es casi una anécdota por momentos graciosa, por momentos que se quiso plantear como si fuera una crisis. No, crisis es esto que estamos viviendo. Esto es una crisis, un país endeudado, la gente haciendo malabares los que pueden para llegar a fin de mes, el temor a perder el trabajo permanentemente que anida hoy en muchísimos y muchísimas argentinas. Así que, en realidad, yo quiero aprovechar esta primera oportunidad, ya que vos me interpelás con el libro, de agradecerles a todos los argentinos y a todas las argentinas las muestras de cariño de antes y de las de ahora. Y quiero también decirles de mi absoluto compromiso para poder trabajar fuertemente por reconstruir un país que, no duden, va a atravesar grandes dificultades, más de las que aún hoy tenemos. Sería una mentirosa, por otra parte, si les dijera que todo se va a solucionar mágicamente. No, es imposible solucionar mágicamente un endeudamiento tan brutal como el que hemos tenido en apenas 3 años, y lo que es peor, y eso sí, te digo, Marcelo, me tocó y me dolió mucho, fue que aquella gesta, aquella épica que habíamos hecho con Néstor
cuando él decide, junto con Lula en Brasil, pagar al Fondo Monetario Internacional para desembarazarnos de ese tutelaje sobre las cuestiones y los intereses de nuestro país. Bueno, ahora aquella deuda que eran de 9.000 millones y pico de dólares se ha transformado en una de 57.000 millones de dólares. Bueno, esto revela el grado de las dificultades que vamos a atravesar. Pero bueno, ya me fui del tema, perdón. Hablemos de cosas lindas, aunque sea 5 minutos. Sí, vamos con cosas lindas. Uno de mis capítulos favoritos, ya que lo mencionaste a Néstor, es el 3, el que se llama Néstor y yo y nuestros hijos también, porque en términos así de géneros literarios es el que más se parece a una historia de amor en el medio del libro, porque es ahí donde vos contás buena parte de tu historia de amor con Néstor, que es increíble, a quien por otro lado mencionás durante todo el libro, muchas veces preguntándote qué pensaría Néstor en circunstancias como estas. Pero bueno, ahí está esencialmente la historia de amor de la que vos hablás en términos absolutos casi todo el tiempo, pero también te permitís en pasajes definir a Néstor como un personaje, es decir, era un personaje. Así que yo casi como un favor personal te pediría, por si hay alguien que no pudo leer el libro todavía, que cuentes la anécdota de Néstor con los diarios en Cariló. Sí. Bueno, Néstor, ustedes saben, era un personaje. Nunca le importó estar a la moda, no era una persona que se fijara en lo que queda bien, y bueno, él era como es, como fue. Y estando un día en Cariló, habíamos decidido, siempre, voy a empezar a contar cómo era el tema, porque cuando nos fuimos al sur, después, y volvíamos los veranos y alquilábamos quintas en Citibel o en Gonet, cerca de la casa de mis padres, en la ciudad de La Plata, para estar cerca de mi madre, de mi hermana. Y un día me habían hablado tanto de Cariló que decidimos ir a alquilar una casa en Cariló, que es un lugar muy finoli, ¿no? Muy así, lindo, un lindo, hermoso lugar. Bueno, Néstor, primero que yo había ido primero con los chicos y él llegó después en auto con Máximo a la madrugada, y como vieron que en Cariló está todo oscuro porque no hay iluminación ni nada, se encajó en la avenida principal, en Divisadero, y bueno, estaba indignado porque no había pavimento, porque no había alumbrado, etcétera, etcétera. La anécdota a la que hace referencia a él es una anécdota de una confitería en Cariló. Todos los días íbamos a comprar al centro comercial, ¿no? Y mientras yo compraba, yo iba totalmente producida. Yo iba con pareo, con sombrero, anteojos de sol, un bolso divino. Él se iba en zapatillas, así nomás, y usaba una viserita, una gorra visera, que se la ponía al revés. Y una cosa que a él le fascinaba y que nosotros no podíamos hacer en Santa Cruz, y que no lo podía hacer en Santa Cruz, era comprar los diarios. Claro, porque en Santa Cruz los diarios llegaban al mediodía, cuando llegaban, en avión, y llegaban no todos los diarios, llegaba Página 12, La Nación, Clarín, y bueno, y punto. Entonces, cuando llegamos a Cariló, en el puesto de revistas que le iba a comprar todos los días, a la mañana se tomaba un cafecito, mientras yo iba a comprar al centro o a ver algo que me gustara y demás, él se quedaba con todos los diarios comprados, compraba todos, compraba Clarín, La Nación, no, Página 12, Crónica, El Día de la Plata. El Día de la Plata también, porque en Cariló también vendían El Día de la Plata, bueno, todos, y revistas. Así que se sentaba en el café con la pila de diarios a esperarme a mí a que yo volviera de mis incursiones en el centro de comercio. Y un día que estaba sentado, estaba mi hermana también con él. Yo no lo cuento eso en el libro porque yo no me acordaba que estaba mi hermana. Y mi hermana me dijo, ¿vos te acordás que estaba yo ese día también? Estaba con mi hermana, ese día con mi hermana, y entra una mujer muy paqueta, y él lo vio todo, estaba con la remera, así, todo, así nomás. Y le dice, ¿me da La Nación, por favor?
porque lo confunde con el diariero, en realidad. Impresionante fue, lo confundió con el diariero. Entonces le dice, ¿me da La Nación, por favor? Y yo justo en ese momento entraba, me dice, no, señora, no puedo, son de La Patroncita, me dice, y yo entraba con mis anteojos y mi pareo, así que nada. Esa es una anécdota que mucha gente me la mencionó en el libro y que revela cómo éramos los dos. Yo siempre fui mucho más clase mediera que él. Inclusive cuando ejercíamos la profesión de abogados, él no era como el resto de los abogados en cuanto a su actitud, a vestirse. No le daba bolilla de nada de eso. Siempre fue más bien a la sanfazón, ¿qué me importa? Si te gusta bien, hicieron también. En cambio, yo siempre fui más clase mediera, más con todos los tics de la clase media y demás. Él siempre fue, creo que fue mucho más libre que yo también. También por el hecho de ser hombre, ¿no? Los hombres siempre son más libres que las mujeres, o por lo menos se les reconocen más libertades que a nosotras. Así que, pero él sí, él fue una persona muy libre. Néstor fue, si tuviera que definirlo, diría que fue una persona absolutamente libre. Vivió como pensaba y no se ató a ningún preconcepto. En ese sentido, yo soy siempre un poco más conservadora y prejuiciosa que él. Pero bueno, así éramos. Hablando de las libertades extras que recibimos los hombres por el simple hecho de ser hombres, hay otro capítulo, el capítulo 5, que se llama Una yegua en el gobierno, donde vos ahí incurrís en algo parecido a la literatura de género, porque es donde te pones a hacer una especie de análisis político de toda tu experiencia, pero desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Digo, ¿cuáles son las dificultades extra? ¿Cuáles son los tropiezos? ¿Cuáles son las zancadillas y los desprecios que reciben por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Bueno, a ver, es una cosa así que yo sufrí, eso sí lo sufrí mucho, el hecho de la agresión en mi condición de mujer, ¿no? O sea, a ver, cuando uno es presidenta, obviamente está sujeto a las críticas de las políticas, pero cuando a vos te ponen en la tapa de las revistas aludiendo a tu condición de mujer, orgásmica del poder o con látigos, son cosas que yo describo y que todos vieron. Bipolar, bueno, más de machirulo que tratar de locas a las mujeres, es algo, sí, es una cosa que el tema de la mujer, y sobre todo cuando es una mujer que no baja la cabeza, ¿no? Porque, a ver, si sos una mujer que hace lo que los hombres dicen o lo que por lo menos los que dominan el poder dicen, no tenés tampoco mayores problemas. Si sos me encantó ese zapucay, es un zapucay medio santiagueño, medio mexicano, medio santiagueño, muy bien, pero es un tema, el de las mujeres es un tema que está todavía en discusión y en el tapete. Hay una cosa con las mujeres muy fuerte, ¿no? Que no solamente se da en los hombres, sino también por allí se da en otras mujeres, hacia las mujeres, ¿no? Es algo que tenemos que discutir todavía mucho y más a fondo. A ver, yo no soy una militante feminista, esa es mi hija, pero la verdad que el rol que han tomado las mujeres, y ¿sabés qué? Me impresionan mucho las mujeres, las más jovencitas, las chicas de los secundarios. Ahí se ve una fuerza en el tema de la mujer y inclusive en sus propios compañeros de colegio que las acompañan en las marchas. Bueno, me parece que es muy fuerte. Ahora, el tema de la mujer, sí, claro. Si sos una mujer que además, pretende estar a la altura, en definitiva, de todos los demás hombres, es difícil, es duro. No me arrepiento de nada igual, para nada. Tal vez sí, lo digo también en el libro, me hubiera gustado que me defendieran un poco más las dirigentes feministas, porque había cuestiones y calificativos
que era claro que eran por mi condición de mujer. O sea, no era que tenían que decir, no, yo estoy de acuerdo con las políticas. No, usted critique a Cristina con todas sus políticas, pero no en su condición de mujer, que este es el tema. Pero bueno, yo creo que, claro, porque yo decía, pero ¿cómo puede ser? Soy la primera mujer presidenta de la República Argentina, elegida 2 veces, y no se levanta ninguna voz para decir, critique a la presidenta, pero no la maltrate como mujer, critíquela como política, pero no como mujer, porque son cosas agresivas. Pero bueno, nada, lo cuento y hablo de eso, de una yegua, porque una yegua en el gobierno me pareció la forma más clara de poder graficar eso, ¿no? Pero bueno, nada, creo que hemos hecho escuela con esto de las mujeres y creo que también, ¿sabés lo que más me gustó? Lo que me dijo una vez, eso no lo puse en el libro, pero una vez, porque me olvidé tal vez, una vez, estando en La Plata, fui a dar un acto, creo que inaugurábamos una universidad, y una maestra se me acerca y me dice que el triunfo más grande que usted ha tenido, me dice, es que ahora las chicas, las nenas en los colegios, ya no quieren ser más reinas o princesas, quieren ser presidentas. Y eso me hizo, y es cierto. ¿Cuántas nenas de ustedes o de amigos de ustedes? Bueno, en la época mía, mañana lo titulan así, atento, yo quería ser reina cuando era chica. Todas queríamos ser reinas, las nenas, o princesas cuando éramos chicas. Y que ahora las nenas quieran ser presidentas, bueno, eso permítanme, pero me lo considero un logro, un humilde logro, de que las nenas quieran ser presidentas. Lo pensaba ahora porque más temprano habíamos estado hablando, digo, por un lado, yo te mencionaba la cantidad de veces que en el libro vos te preguntás, digo, ¿por qué será que tenemos este destino cíclico, tan terrible, que cuando empezamos a arañar algo parecido a la felicidad y a la estabilidad, nos pasan por encima otra vez? Y también, en otro momento hablamos del Bicentenario, porque en este capítulo se habla del Bicentenario, todo lo que vos contabas y toda la belleza que fue esa celebración, y ahí hablábamos de la Argentina de la patria voladora. ¿Se acuerdan esa imagen que nos quedó grabada? Y me preguntaba ahora, ¿no? Digo, si no, parte de esta locura, de esta violencia cíclica tan argentina, no tendrá que ver con el hecho de que nosotros identificamos al país con una mujer, ¿no? Eso es todo un tema para un libro, ¿no? Porque sí, no sé, pero vos sabés que lo del Bicentenario fue para mí un momento, yo diría, de mi vida política, el momento más feliz. Fue un momento de felicidad absoluta y te diría casi perfecta. Ese 25 de mayo, cuando 9 presidentes latinoamericanos fuimos caminando solos en medio de la multitud, sin ningún dispositivo de seguridad, porque era increíble, estaba la gente, había millones de personas en la calle y éramos 9 presidentes caminando con Néstor, caminando 4, 5, 6 cuadras. Salimos de la Casa Rosada y el palco estaba sobre sobre Diagonal Norte, varias cuadras. Y la verdad que poder hacerlo de esa manera, me acuerdo que Lula, cuando llegamos al palco, me dijo, si esto lo hacíamos en Brasil, eran 100 muertos por lo menos, caminar en medio de una multitud, 9 presidentes, y la verdad que fue un momento de mucha felicidad. Y Néstor ahí tenía la certeza de que habíamos encontrado un punto de unión, ¿no?, en cuanto a la historia, que es una historia, nuestra historia de 200 años en ese momento, una historia con tragedias, con desencuentros permanentes, pero yo sentí en esos días que los argentinos, cualquiera, y las argentinas, cualquiera fuera
nuestra ubicación partidaria o ideológica, habíamos validado una interpretación de esa historia, ¿no? Porque Malvinas, las madres y los desaparecidos, las dictaduras, la batalla de San Lorenzo, el cruce de los Andes, los grandes logros, las grandes tragedias también. Y bueno, yo lo que pasa que también pienso, eso tampoco lo escribí, pero ahora que me haces reflexionar un poco, también pienso que después tuvimos una gran tragedia. La partida de Néstor fue una tragedia. Y después, siguiendo en el otro capítulo, en el de los Heraldos, también fue una época de mucho dolor y de mucha pérdida, ¿no? También Chávez. Murió Chávez, Hugo Chávez, el 2013. ¿Tus operaciones? Mis operaciones. Siempre digo, ¿cómo puede ser que los argentinos no podamos ponernos de acuerdo en que es bueno no estar endeudados para poder decidir nuestras cosas? Que es bueno que todos tengan trabajo, que es bueno que la gente pueda disfrutar con sus hijos, que pueda tener plata en su bolsillo para darle educación a sus hijos. Yo cada vez entiendo menos a estos capitalistas que se dicen capitalistas pero quieren que la gente se muera de hambre y no consuma y no gaste. ¿Qué clase de capitalismo es el que están proponiéndonos? Es un capitalismo medio raro, Marcelo. Es un capitalismo medio raro porque yo siempre tengo una interpretación, ¿no?, acerca de la caída del muro de Berlín. Yo digo que el muro de Berlín se cayó porque los del otro lado querían tener el nivel de vida y poder acceder a los mismos bienes culturales, materiales, que tenían los que podían tener mayores libertades, ¿no?, y poder trabajar y elegir qué comprarse, con quién vivir, qué hacer. Es la misma interpretación que tiene el indio. Claro, entonces digo, ¿cómo puede ser? Claro, porque el indio también tiene esa interpretación, mirá qué bien. Y sí, si uno ve esa película fantástica, Goodbye Lenin, se da cuenta de cómo vivían los que vivían del otro lado de la Unión Soviética, y nadie quiere vivir así, racionalizado, no pudiendo acceder a cosas, vigilado, en un mundo gris, sin perspectivas de futuro y de libertades. Yo creo que no fue un triunfo en el sentido de, ay, yo no soy comunista, el capitalismo y ser un capitalista como son los demás. Es complicado porque en definitiva creo que lo que vamos a tener que pensar los argentinos, discutir y debatir, que es un poco lo que yo digo al final del libro cuando hablo del contrato social. No te apures. Es esto, ¿no? Y bueno, nada, en ese día del 25 de mayo del 2010, yo pensé que finalmente, con nuestras diferencias, con nuestras individualidades, con nuestras pertenencias, que siempre es bueno que cada uno las conserve, porque estar de acuerdo con el otro en algo no puede significar que tengo que renunciar a todo lo que soy o a todo lo que pienso, no. Soy esto, pienso esto, pero con respecto a determinadas cuestiones que son comunes para todos los argentinos y las argentinas, poder arribar a acuerdos mínimos de convivencia, como digo, ¿no? Ahí vos contabas también en relación al bicentenario que Néstor al principio lo miraba como diciendo, ¿qué es esto? Va. Nos mataba. Y que después, al ver en lo que se había convertido, él tuvo la sensación de que habíamos ganado la batalla cultural. Así es. No fue así en ese momento, incluso después de que murió Néstor y hubo varios reveses políticos. Vos, pudiste nacionalizar YPF, la ley contra el femicidio, fue el momento en que en las Naciones Unidas conseguiste que una enorme cantidad de países suscribieran estos principios básicos para la reestructuración de deudas.
Y fue el momento del ARSAT, ¿no? O de los ARSAT. Y vos también decís en ese momento, pensé que todo lo malo había quedado atrás y que por fin el futuro había llegado. Sí. ¿Se acuerdan, no? Cuando lanzamos al espacio el ARSAT, el satélite, para mí era... Y lo que lamentaba, porque claro, yo recuerdo cuando Néstor entró a la Casa de Gobierno el 25 de mayo del 2003, con el 22% de los votos, un país que había volado por los aires en el 2001, y bueno, y juntando las monedas para ver cómo se pagaba, cómo se seguía, y él no pudo ver esa Argentina donde después lanzábamos al espacio los satélites, el ARSAT no lo pudo ver, hecho por científicos argentinos, la central nuclear Atucha 2, no pudo ver todo ese despegue que comenzamos a hacer con tecnología. Cuando, vos fíjate, cuando nosotros llegamos, no teníamos ninguna empresa argentina validada para hacer trabajo en centrales nucleares, y cuando yo me fui había más de 100 empresas argentinas validadas para hacer trabajos o mantenimiento en materia nuclear. Entonces a mí me parecía que realmente habíamos llegado a un punto de desarrollo con repatriación de científicos, más de 1000, con el programa Raíces. A mí me parecía que habíamos llegado a un punto en que, bueno, se podían discutir muchas cosas y seguramente había que discutirlas, corregirlas, mejorarlas o cambiarlas, pero que había cosas en las cuales ya no había discusión. La tecnología, la industrialización del país, la generación de trabajo y el mantenimiento de fuentes de trabajo para la gente. Yo pensé que esas cosas eran cosas que ya no podían entrar en discusión ni podían ser revertidas. Pero bueno, la economía es la economía, y eso es lo que a mí me sigue por allí, y que es el gran desafío que yo siento, y que por eso también, volviendo al principio de mis decisiones, lo que también llevó a las decisiones que uno ha tomado, y que tiene que ver con que es necesario volver a recuperar determinadas cosas que se le han perdido a la gente, pero no porque alguien las imponga, sino porque nos sentemos en un ámbito en el cual podamos decidir, podamos discutir estas cosas, porque yo siempre a lo malo hay que encontrar la parte buena. ¿Qué tiene de bueno este momento? Hemos experimentado, seguramente hay cosas que discutir, rediscutir, reelaborar de lo que veníamos desarrollando en materia de políticas económicas y demás, seguramente que sí. Pero me parece que hemos podido comprobar en muy corto plazo, porque son apenas 3 años y medio de gestión del nuevo gobierno que empezó el 10 de diciembre de 2015, que todo eso que nos habían dicho que teníamos que hacer nosotros, y que nosotros nos negábamos a hacerlo porque decíamos que íbamos a terminar como ahora, teníamos razón. Teníamos razón de no abrir una apertura indiscriminada de la economía que destruyera la industria nacional. Teníamos razón cuando decíamos que teníamos que sostener el mercado interno y el consumo, porque era nuestro fuerte y porque había mucha disputa comercial afuera, en el mundo, y que teníamos que tener nuestro mercado interno para poder desarrollar un proceso político y económico de desarrollo autónomo. Teníamos razón cuando decíamos que teníamos que reservar nuestros dólares para los insumos, para la producción de la industria, ¿sí? Porque éramos un país que en pleno proceso de industrialización necesita de bienes de capital y de insumos para darle a la industria, para que además después pueda exportar. O sea, lo que tiene de bueno este momento es que si nos sentamos en una mesa los argentinos y las argentinas a ver las cosas que nos habían dicho que teníamos que hacer y que eso iba a significar ¡pum! Para arriba. Bueno, los fondos buitres. Se pagó a los fondos buitres porque si le pagábamos a los fondos buitres
iban a venir miles de millones de dólares de inversión. Le pagamos a los fondos buitres y no vino nada de inversión, y el que volvió fue el Fondo Monetario Internacional. Entonces, digo, hoy estamos en un momento, los argentinos y las argentinas, que podemos sentarnos a hablar y a cotejar las cosas que se hicieron mal. Esto es lo que, digamos, siempre hay que encontrarle, Marcelo, a las cosas una parte positiva y una parte buena. Y yo tengo grandes esperanzas, muchas esperanzas, de que los argentinos y las argentinas podamos encontrar finalmente un camino que no es exactamente a pie juntillas lo que habíamos hecho nosotros, porque además no se pueden volver a hacer las mismas cosas nunca, es imposible, nunca el río es el mismo, siempre el agua que pasa hace un río distinto, siempre. Pero lo importante es ver para qué lado va el río para poder tener la fuerza de saber lo que se tiene que hacer, si es que queremos hacer una represa, si es que queremos dejarlo correr, pero decidir esas cosas. Me parece que estamos en un momento, aunque parezca lo contrario. Pasa que a veces es muy difícil enfrentarse a una política que parece ser esencialmente una política del odio, ¿no? Y de la descalificación del otro. Vos hay en pasajes en los cuales empezás a recordar todas las causas que se armaron en contra tuya, y el momento de darte cuenta de que ni siquiera era una cosa privada contra vos o personal, es una cosa personal contra vos, no jodamos, pero más allá de eso, que no era simplemente una cuestión exclusiva de la Argentina y que tenía que ver con una política que venía de otro lado, y que tocaba a otros países hermanos, ¿no? Lo que ocurrió hace un par de días, el descubrimiento de estos chats que revelan cómo el juez Moro, ex juez Moro, actual ministro de Justicia de Brasil, negociaba ilegalmente con los fiscales como para meter preso a Lula y después impedir incluso que pudiera tener contacto con la prensa. Es la maquinaria del odio. Vos sabés que yo creo que el tema de la mentira y del odio se utiliza como un instrumento para dividir, ¿no? Para enfrentar, para hacerle creer a los pobres que la culpa de su pobreza la tienen otros pobres, para hacerle pensar al otro que la plata de sus impuestos se la llevan los de la UH o los planeros, como los dicen. Yo creo que hay toda una estrategia, ¿no? de sembrar odio y división en los pueblos. Creo que al sembrar odio y división se benefician unos pocos. Por eso creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para sustraernos a esa maquinaria del odio. También en las decisiones tiene que ver eso, tiene que ver el desmontar algo de, no, es ambiciosa, es esto, el poder, esto, lo otro. Es muy fuerte todo lo que se va construyendo en torno a lo de, bueno, lo que sufrió Lula, meterlo preso para evitar que sea presidente de Brasil, como seguramente hubiera sido si hubiera podido ir a elecciones, lo que se descubre ahora, y las cosas que se van a descubrir. Estas cosas siempre son de muy corto alcance y finalmente se terminan descubriendo, los armados y las cosas, pero a mí me gusta detenerme en el tema del odio y también en la construcción. El otro día, no sé si vos viste en mis redes, yo lancé el tema de la meritocracia, que es otro tema que abordo en el libro, el odio, el pensar un pobre que lo que le falta a él o el trabajo que todavía no le alcanza es porque hay otro pobre que cobra una asignación universal por hijo, que es el que se lo saca, sin darse cuenta que, en definitiva, un país que se endeuda, un país que fuga esa deuda que tiene, es la causante de todos los males y de todas las miserias de los argentinos y de las argentinas. Pero yo creo que también apelan a mecanismos
Porque todo el mundo piensa ahora que la Big Data, que las redes sociales, no, miren, son los distintos medios, pero los fines son los mismos y pivotean también sobre nuestros propios sentimientos como seres humanos. Porque en definitiva, todos siempre hablamos de la igualdad, pero no nos creemos que somos iguales al otro, siempre pensamos que somos mejor que el otro, ¿no? Y entonces se pivotea sobre eso para hacerle creer a la gente que lo que tiene no tiene nada que ver, o lo que logró en la vida no tiene nada que ver con un modelo económico o político de país, y lo que no tiene también es culpa suya, ¿no? Entonces es como para que la gente se resigne que lo que no tiene es por culpa suya y que lo que tiene no es que fue producto de una política económica que privilegiaba el trabajo o la industria nacional, sino que lo tiene porque se lo ganó. Son confusiones que una misma también llega. O sea, yo en el fondo también, si me raspan y me raspan y me raspan un poco, se podrá pensar y podré pensar, yo llegué a donde llegué por mis condiciones. Y no, todos llegamos porque se van sumando cosas en la vida de cada uno de nosotros que tiene que ver la interrelación con los demás y con lo que nos rodea para poder llegar a un punto. Siempre digo el ejemplo mío de abogada. Está bien, yo me recibí de abogada, pero ¿por qué pude recibirme de abogada? Porque vivía en La Plata. Está bien, yo estudiaba mucho, era muy buena alumna, trabajaba desde que estudiaba en la facultad, pero vivía a 20 cuadras de la Facultad de Derecho. Si yo hubiera vivido como Néstor, a lo mejor en Río Gallegos, a lo mejor mis padres no me hubieran mandado a estudiar a La Plata y no hubiera sido abogada, con lo cual quiere decir que si yo fui abogada, que es un mérito porque estudié, hay algo que también me ubicó en una posición geográfica que a lo mejor un chango en Jujuy o en Tierra del Fuego no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces creo que cada uno de nosotros, sin desmerecer y sabiendo que además si uno se esfuerza puede lograr cosas, pero hay gente que se esfuerza toda la vida y nunca logra nada, porque nunca tiene una sociedad o un modelo económico que lo apoye para poder conseguir esas cosas. Entonces yo creo que tenemos que pensar, el ejercicio primero es pensarnos no como una individualidad, sino como parte de una sociedad en la que necesitamos que no solamente nosotros podamos estar bien, sino que también estén bien los que nos rodean. Y si no te importa por los demás, te tiene que importar también por vos mismo. Porque como yo digo, en definitiva, si yo vivo, por más que viva muy bien, en una sociedad en la que los que me rodean cada vez están peor, en algún momento esa mala realidad va a tocar mi vida o la de las personas que yo quiero. La de un hijo que sale a bailar y por ahí se encuentra que lo roban o que lo asaltan. Y entonces vos le dices todo a tu hijo y tu hijo estaba bien, pero se encontró con alguien. Esto es como cuando uno va en la ruta, ¿viste? Vos podés ir manejando bárbaro y fantástico, pero si te encontrás por ahí con alguien que viene en contramano, por más que vos hayas respetado todas las señales de tránsito, te matás igual. Esto es entender que no somos nosotros aislados, sino que somos nosotros y el mundo que nos rodea. Y en la medida que podamos lograr que ese mundo que nos rodea todos vivan mejor, nosotros mismos también vamos a poder lograr vivir mejor. Eso es en serio, ¿eh? Esa es la filosofía, por lo menos. Me haces acordar a un personaje siniestro que formó parte de este gobierno que hace 3 años dijo, les hicieron creer que se podían comprar un celular, que podían tener vacaciones, cuando es al revés, digo, porque son ellos los que le quieren hacer creer a la gente que no puede comprarse un celular, que no puede comer 4 veces por día, digo. Bueno, es como nos habían hecho creer, vos fíjate que nos habían hecho creer a nosotros, y esto fue lo importante, que por eso digo, qué pena el retroceso terrible que hemos tenido con lo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto nos va a costar eso? Porque nos habían hecho creer hasta que Néstor llegó en el 2003 que no se le podía decir que no al Fondo Monetario, que no se podía hacer tal cosa, que no se podía hacer tal otra. Y creo que el gran valor que él tuvo fue demostrarle a los argentinos que podíamos tener un modelo de país con razonable autonomía, de desarrollo industrial. Y yo creo que
humildemente también colaboré con eso. Y vos fíjate ahora cómo estamos. Volvieron los del fondo con los 57.000 millones y los argentinos cada vez estamos peor. Entonces creo que tenemos que hacer todos un inmenso y gran esfuerzo, aunque claro, esto va a exigir también que discutamos en serio muchas cosas, porque no quiero tirar pálidas, pero los dólares va a haber que devolverlos. ¿Quién los va a poner? No se los vamos a poder pedir los dólares a los cartoneros de Juan Grabois ni a los camioneros de Hugo Moyano. Vamos a tener que discutir en serio los argentinos, empresarios, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, ¿cómo vamos a hacer? ¿O vamos a hacerle todavía exigirle sacrificios al pueblo y más sacrificios y más sacrificios? Me parece que esto es clave también. Esto es clave y va a requerir mucha madurez y mucha templanza de todos y de todas. En el epílogo del libro, vos decís dos cosas muy categóricas y muy claras. Más claro, agua, como decís vos. Macri es el caos. Y no sé si decir la frase final, no sé si te arruino el final del libro, si es un spoiler o se puede decir. Sí, digo, decilo. La frase final, el libro termina con Cristina diciendo: así no va más. Sí. Y es ahí donde planteas una idea que empezaste a desarrollar también en la presentación en la feria. Esta idea, escuchen porque esto es fundamental, esta idea de lo que llamaste contrato social responsable o contrato ciudadano responsable, que es un poco lo que has venido insinuando, lo que tenemos que hacer ahora, la única que nos queda, ¿no? Así es, sí, gracias. Yo también los amo y las amo mucho a todas y a todos. Sí. Para finalizar, como dice acá Marcelo, sí, sinceramente creo que vamos a tener que hacer un contrato social, un nuevo contrato social de ciudadanía responsable, en la cual nos pongamos de acuerdo los argentinos, no solamente en los grandes lineamientos políticos, económicos, como digo yo, con metas cuantificables, verificables y posibles de realización, porque una frustración, una nueva frustración de expectativas de los argentinos sería catastrófico para todos nosotros. Así que creo que exige por parte de nosotros y de todas una actitud nueva, una actitud de acuerdo, pero no de acuerdo solamente, sino de acuerdo también en las reglas de convivencia. Noto también en todos nosotros, y en la calle se nota un grado, tal vez no en el país profundo, como yo digo, donde la vida es otra cosa, pero en los grandes centros urbanos, una suerte de crispación, de nerviosismo, de intolerancia, tristeza también, de tristeza, de angustia. Bueno, creo que también los argentinos y las argentinas vamos a tener que aprender a convivir con nosotros mismos, respetándonos y no insultándonos porque pensamos diferente o venimos de historias diferentes. Esto es clave. Si no, es como dice el libro, así no va más. Yo tengo la certeza de que estamos a tiempo los argentinos y las argentinas de mirar lo que nos pasó,
de mirar lo que nos está pasando y a partir de allí poder construir una mirada común, que no quiere decir pensar igual, pero sí llegar a acuerdos básicos sobre las cosas que nos permitan volver a pensarnos con un país con futuro para nosotros y para nuestros hijos. Este es mi compromiso y esto es lo que quería hoy hablar con todos y con todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tanto cariño. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿me pide la fotografía?